a su nombre. Gloria al Señor. Vamos a ubicarnos en el libro de Hechos. Hechos capítulo 1. Vamos a leer el verso 15 en adelante. Hechos 1:15. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Pueden sentarse, ya les mando por la palabra, gloria al Señor. Así que vamos a estar meditando en esta hora. El título de este pasaje se llama Elección del sucesor de Judas. Amén. Así se llama el título del pasaje, Elección del sucesor de Judas. Usted sabe que Jesús llamó a 12 discípulos que luego se convirtieron en apóstoles, porque entre apóstol y discípulo hay una diferencia. Discípulo es alumno y apóstol es el que ya se convierte en maestro. Cuando Él los llamó, no eran apóstoles. Cuando Él los llamó, eran discípulos, porque eran alumnos. Amén. Eran seguidores. ¿Cuándo se convirtieron en apóstoles? Después que ya Él partió y los dejó delegados para que llevaran adelante la predicación del Evangelio. Y dice la palabra de Dios que Él escogió a 12. Pero usted sabe que dentro de esos 12 estaba Judas Iscariote, el que lo entregó, el que lo traicionó. Y luego que traicionó a Jesús, lo entregó a la muerte. Dice que Él fue y se ahorcó. Entonces quedaron 11, ya no eran 12, sino 11. Y los apóstoles comenzaron a orar y a meditar que era necesario buscar ese reemplazo. Era necesario buscar una persona de entre todos los que estaban siguiendo desde el momento que Jesús los llamó. Porque cuando Jesús los llamó, mucha gente comenzó a seguirlo y fueron fieles. No se fueron. Los que se fueron y se apartaron y luego comenzaron a acusar a Jesús fue una multitud perversa que no sabía, porque hay gente que no sabe a qué sigue. Hay gente que ahora pueden estar con uno y luego terminan hablando en contra de uno. Entonces, esa multitud que no sabía qué era lo que seguían, esos fueron los que traicionaron a Jesús y se fueron. Pero hubieron muchos seguidores, como José de Arimatea, como Matías, y mucha gente que eran discípulos fieles de Jesús, aunque no estaban dentro del ministerio. Y Pedro y los demás apóstoles llegaron a un acuerdo que tenían que buscar el reemplazo, una persona que llenara el número 12, porque ya no eran 12 sino 11, porque ya no estaba Judas. Entonces dice que escogieron 2 hombres y entre esos 2 hombres estaba uno llamado Matías y echaron suerte, eligieron por suerte, por sorteo, y el sorteo benefició a Matías y Matías vino a llenar ese espacio de Judas. Pero lo que me llama la atención es que dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 el número, y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura
en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Es decir, Pedro le estaba explicando a los hermanos, a los seguidores, a los cristianos, diciendo era necesario que se cumpliera la Escritura, lo que dijo el Espíritu Santo por boca de David acerca de Judas. Es decir, que lo que Judas hizo ya estaba profetizado. Lo que no estaba profetizado era que iba a ser Judas, pero que alguien lo iba a entregar. Eso estaba profetizado, que alguien lo iba a entregar, pero no decía la profecía que era uno llamado Judas. Ahora, cuando Jesús llama a los 12 y los establece para que estuviesen con él, dice que él sopló sobre ellos y les dio espíritu. ¿Para qué? Para que fuesen llenos de la gloria de Dios. Y Pedro les está explicando, diciendo, era necesario que esto se cumpliera porque ya estaba profetizado. ¿Por qué? Porque cuando sucede cualquier cosa, la gente se alarma, la gente se escandaliza. Acuérdense que aquel mismo día que mataron a Jesús, salieron dos para una aldea llamada Emaús, y dice que iban tristes, hablando el uno al otro, diciendo, nosotros pensábamos que este era el que iba a redimir a Israel, el que lo iba a levantar. Y Jesús mismo se presentó en medio de ellos y caminó con ellos y comenzó a hablar con ellos, y dice que no les reconocía porque sus ojos estaban velados para que no les reconociesen. Entonces la gente comenzó a entrar en un estado de tristeza, porque cuando suceden cosas de estas, hay algunos que se entristecen, otros se llenan de rabia, otros se confunden, otros se entristecen, otros se lamentan, y comienza la gente a murmurar, cada uno hablando su propia opinión. Pero Pedro se para en medio de la multitud y le dice, hermanos, era necesario que esto aconteciese, que Judas entregara a Jesús, era necesario. Cuando se dice que era necesario, era que había que hacerlo. Amén, había que hacerlo. ¿Por qué? Porque ya estaba profetizado. Porque si Jesús no moría en la cruz, no había derramamiento de sangre. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Porque anteriormente, antes de venir Jesús, cuando alguien cometía un pecado, ¿qué hacía? Ofrecía un sacrificio con un cordero, una oveja, un palomino, dependiendo del pecado, así era el animal. Y con la sangre de ese animal borraban el pecado de aquella persona. Pero como el hombre se fue pervirtiendo y se fue pervirtiendo, que pecaba, sacrificaba, pero no se apartaba del mal. Entonces Dios se cansó de eso. ¿Y qué pasó? Envió a su Hijo Jesucristo a derramar su sangre en la cruz del Calvario para limpiarnos a todos. No fue a 2, ni a 3, ni a 4, a todos. ¿Por qué no todos somos salvos? Porque no todos estamos dispuestos a creer. La Biblia dice que a los que creyeron, a los que le recibieron, les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios, y los hijos de Dios vienen a salvación. Los que no son hijos no vienen a ser salvos. ¿Por qué? Porque no le han creído. Porque cuando usted se convierte en hijo, usted está diciendo yo creo. Cuando usted se convierte en hijo, usted está diciendo yo acepto, yo recibo, yo soy de rey, yo soy de real, yo soy rey de Salvador, me va a alabar, me va a redimir. Así es. Entonces, a los que creyeron, a los que le recibieron, les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, hay gente que vienen a las iglesias, no aquí a la iglesia, sino a las iglesias. Montones de gente que van pero nunca se convierten.
Van quizás porque saben de que cuando oran reciben bendición, se les abren puertas, reciben empleos buenos, negocios, hermanos, llegan negocios a su vida. Quizás llevan el diezmo. Hay inconversos que son más fieles para diezmar y ofrendar que los propios cristianos. Yo conozco gente inconversa, hermanos, que son fieles diezmadores, porque ellos han probado de que bendicen la obra de Dios y Dios les bendice a ellos, pero no son salvos. Porque no es con ofrenda que somos salvos, no es con plata que somos salvos. ¿Con qué somos salvos? Con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Ya Él la derramó y usted depende, hermano, lavarse con ella o no lavarse. Es como si usted fuera de visita a la casa de un amigo suyo y le dijera que le diera un alojo por esa noche, y el amigo le dice: sí, estás cansado, descansa, quítate la ropa, mira, ahí en el baño hay agua, baña. Y usted va al baño y ve agua, pero no se baña, quizá le da pena, ¿verdad? O quizá es una persona que sufre de mucho frío y no quiere bañarse. Ya le brindaron el agua, ya el agua está ahí, ya se la brindaron. Todo depende de usted. El bañarse depende de usted, ya no depende del dueño de la casa. Amén. El lavarnos con la sangre de Cristo ya no depende de Cristo, depende de cada uno de nosotros. Ya Él derramó, ya Él hizo el sacrificio. Lo único es que el que no se lava con su sangre y se limpia de ese pecado, no tiene opción al reino de los cielos. Entonces, por eso es que cada uno de nosotros tenemos que lavarnos, redimirnos por su sangre. Pero ya el sacrificio fue hecho, no por 2, ni por 3, ni por 4, dice que por toda la humanidad. Entonces, Pedro le está explicando en el verso 15, dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120, no 120,000, 120 personas. Así comenzó el grupito pequeño. Jesús se fue, dejó 12. Al tiempo ya habían 120 personas. Pero en el primer mensaje que Pedro predica, lleno del Espíritu Santo, después que ya vino el Espíritu Santo al día de Pentecostés, dice que se convirtieron, ¿cuánto? 3,000. El evangelista que más alma ha ganado en toda la historia se llama Pedro. En el primer mensaje se ganó 3,000 almas. En el segundo mensaje se ganó 5,000 y fueron 8,000 en 2 mensajes, en 2 cultos que hizo. Amén. ¿Cuántos años tenemos nosotros estar predicando y todavía no nos hemos ganado ni siquiera 1,000? No hemos llegado a 1,000. ¿Verdad? ¿Cuánto usted se ha ganado? ¿Cuántos años tiene usted? Ni siquiera, hermano, se ha ganado siquiera 3 almas. Usted puede decir: yo me gané a fulano, fulana y sultano, llegaron al evangelio porque yo les prediqué, los llevé a una iglesia, los establecí y ahí están dando fruto. Y sabe una cosa, hermano, este es un privilegio delante de los ojos de Dios, el que usted gane almas para Él. Cuando usted gana almas y las lleva a una iglesia y las establece allí para que le sirvan al Señor, para que reciban la palabra, eso es maravilloso. Amén. Es un galardón. Es mejor que usted haga un diezmo o una ofrenda en la iglesia, el traer una alma a la iglesia. ¿Sí me entienden? El diezmar o ofrendar es necesario, pero es más necesario arrebatar las almas al diablo. Entonces, la gente estaba atónita, la gente estaba desesperada, la gente estaba confundida, porque algunos habían creído en Jesús de verdad. Y esos que habían creído en Jesús estaban tristes, confundidos. ¿Qué pasó? Si Él dijo que era el Redentor, Él dijo que nos había venido a salvar, y ya es el tercer día que está muerto. Y Pedro se paró en medio de ellos y dijo: varones hermanos, era necesario que esto aconteciera. Era necesario que alguien lo entregara, pero no decía que era Judas. ¿Por qué se cumplió en Judas? Escuche esto, aquí viene lo bueno. La profecía decía que uno lo iba a entregar, pero no decía que se llamaba Judas. ¿Por qué se cumplió en Judas? Como así hoy se cumple todo lo malo en cualquier cristiano, porque dependiendo como usted abre el corazón y se aparte del mal,
así se cumple la palabra de Dios para usted para bien. Pero si usted no se aparta del mal, la palabra de Dios se va a cumplir en usted para mal. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que Judas anduvo 3 años con Jesús. ¿Y era qué? ¿Qué era Judas? Ladrón. 3 años andando con Cristo y le robaba a Cristo de las ofrendas que echaban en la bolsa. Porque mira, Jesús es tan descomplicado. Jesús sabía que él era ladrón y le entregó la bolsa de las ofrendas para que él las cargara. Y cuando la gente echaba ofrendas en la bolsa, dice que él robaba. ¿Cuál fue el problema que puso cuando la mujer aquella cogió y quebró el frasco de alabastro y se lo derramó a Jesús en los pies? Él se enojó y dijo: ¿por qué se hizo este desperdicio? Y no se vendió por más de 300 denarios y se le hubiera dado a los pobres. ¿Y qué dice la Biblia? Pero no dijo esto porque cuidara de los pobres, sino porque lo dijo, porque era ladrón y de lo que echaban en la bolsa él sustraía. Imagínese usted, si hubieran vendido ese perfume por 300 denarios y lo hubieran echado en la bolsa de las ofrendas, mínimo él se hubiera robado 100 denarios. Y 3 años de ministerio con Jesús y nunca dejó de ser ladrón. Entonces, cuando la persona viene al evangelio, cuando la persona viene a los pies de Jesús, pero no le entrega el corazón a Jesús para que Jesús trate con él 100%, hermano, en él se va a cumplir lo negativo de la Biblia. Pero cuando usted viene a Jesús y le entrega el corazón para que Jesús sea amo y Señor de su corazón, hermano, la palabra de Dios se va a cumplir en usted para bien. Amén. Porque en mucha gente se está cumpliendo la palabra para mal. ¿Qué dice la Biblia? Cristo dijo: en los últimos días los padres entregarán a los hijos entregarán a los padres a la muerte. Y eso se va a cumplir hasta en los cristianos, pero los cristianos que no se someten, en los cristianos que no se apartan del mal. Un cristiano sale del culto y encuentra que el hijo de pronto le cogió algo, un dinero, y lo cogió y lo levantó a trompar. Usted no sabía que aquí en Magangué, hace un tiempo, cuando la era de los desplazados, un hijo mató al papá y el papá había sido cristiano. Cristianos de cuna, y se apartaron. Toda la familia se apartó. Y el viejo puso una cantina. Después de ser un predicador de la palabra, se fue allá arriba a un pueblo, creo que se llama Santa Mónica el pueblo, y puso un billar. Y los domingos mataba cerdos. Y ese día llevaba al hijo por la mano dándole puño. Y lo pasó por así, por donde tenía el cuchillo con que iba a degollar el puesto. Y el pelado iba batallando con él para que no le diera más puño. Y cogió el banquillo y ¡shush! Se lo metió en el corazón uno solo Dios. Y en la agonía llegó la hija corriendo delante de él y en la agonía le decía: en la cartera tengo 100,000, en la cartera tengo 100,000. Y ahí murió. Lo mató el hijo. Eso sucedió aquí en Mangué. Van a ser 22 años. Mi hijo apenas estaba en la barriga, ya mi hijo tiene 21, va a cumplir ahorita 22. Se cumplió esa palabra en él para mal. Que los padres entregarían a los hijos y los hijos entregarían a los padres a la muerte. ¿Qué tiene usted que hacer? No permita que lo negativo de la Biblia se cumpla en usted. Usted tiene que luchar para que lo positivo de la Biblia se cumpla en usted para bien. ¿Sí me entiende? ¿Y qué es lo positivo? Hombre, la Biblia dice, hermano, que los que le amamos seremos bendecidos. Dice que el que temprano me busca, temprano me encuentra. El que temprano me busca, yo lo honraré, yo lo bendeciré. Y qué bueno que usted se levante temprano a buscar a Dios para que Dios lo oiga, para que Dios lo bendiga. A su nombre. Pero usted puede estar buscando de Dios. Usted puede estar sirviendo a Dios, pero no tiene un corazón 100% dado a Dios, santificado, apartado del mal. El diablo lo va a usar, hermano. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que en los últimos días seremos azotados, entregados por gente de la misma congregación.
Y eso usted tiene que luchar para que eso no se cumpla en usted. Usted termine entregando a su propio hermano a la muerte, a la boca de los vecinos, a la boca de la gente que no tiene temor de Dios. Y mira lo que dice Pedro, dice, y que aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los unidos eran como 120 el número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Fue guía y fue que los llevó. ¿Y por qué los llevó? Porque ellos le dieron 30 piezas de plata. Y era contado con nosotros. Oiga bien, dijo Pedro, él era contado con nosotros. ¿Y qué más dice? Y tenía parte en este ministerio. Pedro le está explicando que era necesario, aunque él hacía parte de ellos, era contado con ellos y hacía parte del ministerio de Jesús, era necesario que eso aconteciera. ¿Por qué? Porque fue el único que llegó con el interés de ¿qué? El interés monetario. ¿Sí me entienden? Juan llegó con el interés de ¿qué? De amarlo. Por eso dice la Biblia, Juan era el discípulo que amaba a Jesús y que Jesús amaba a Juan. Pedro llegó con el interés de aprender, de seguirle, de ver. Y por eso era que Pedro decía cosas sin pensarlas, porque lo amaba tanto que cuando hablaba no pensaba primero que iba a hablar. Cuando Jesús le dijo, Pedro, voy a lavarte los pies. Maestro, tú a mí, tú eres una majestad, tú eres una excelencia. Eso no lo dijo Pedro, eso lo estoy yo parafaseando acá. Pero eso fue lo que le quiso decir, tú maestro, a lavarme los pies a mí. Él no rehusó por rebeldía, él rehusó de que Cristo le lavara los pies, fue dándole un lugar privilegiado a Jesús. Maestro, ¿cómo usted se va a poner en eso? Si yo soy el que debe de lavarle los suyos, maestro. ¿Y qué dijo Jesús? Digo, Pedro, si no te dejas lavar los pies de mí, no tienes parte conmigo en el reino. Y mira lo que dice. No, maestro, entonces no solamente lávame los pies, lávame todito. Pedro no estaba pensando en plata, Pedro no estaba pensando en oro, Pedro no estaba pensando en estas cosas. Pedro solamente pensaba era que Jesús siempre estuviera con él. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, el que está limpio no necesita sino lavarse los pies. Tú apenas lo que necesitas es lavarte los pies, porque ya la cabeza, el cuerpo ya está limpio. Pedro, ya yo te limpié y te santifiqué. ¿Qué fue lo que pasó allá en la cumbre del monte? Cuando fue Jesús con los discípulos y se le apareció Moisés y Elías. Pedro se sintió tan contento, Pedro se sintió tan regocijado. Pedro no pensó en ofrenda, ni pensó en plata, ni pensó en nada. Pedro le dijo, maestro, vamos a hacer tres enramadas aquí, una para ti, una para Moisés y una para Elías, y quedémonos acá nosotros. Jesús dijo, Pedro, y los que están allá, ¿qué? Vamos por ellos. Todavía no es tiempo de estas enramadas. Porque hay gente que quiere estar relajado antes de tiempo. ¿Sí me entienden? Usted no ve que hay gente que se convirtieron ayer y ya ellos andan buscando cómo ser pastor, sin pagar un precio, sin tener una formación de nada ni de nadie. ¿Sí me entienden? Porque hay gente que vienen a tomar el evangelio es como medio de vivencia, como herencia, como una profesión para vivir de ella. Y esto no es para vivir del evangelio. Esto, hermano, es vivir para el evangelio. Nosotros estamos llamados a vivir para el evangelio y no vivir del evangelio. A su nombre. Entonces, Pedro le dijo a Jesús, vamos a hacer tres enramadas, maestro, y nos quedamos acá. Porque él fue a Jesús cuando Jesús lo llamó con el interés de aprender, de entregarse, de servirle. ¿Qué pasó cuando le dijo, Pedro, me amo? Sí, maestro, me amo. Pedro, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Maestro, tú no sabes lo que yo te amo. Cuando estaba allí en medio de la muerte, que vio que tenían a Jesús amarrado dándole azote, y salió una muchacha y dijo, él también es él. Y dijo, yo no. Después salió otro y también dijo eso.
Ya dije que no soy de ellos. Y salió el tercero y dijo, él también es rey. Yo lo vi con él. ¡Ah! Y cantó el gallo y entendió. Se acordó de lo que Jesús le había dicho. Que antes que el gallo cantara 3 veces le negaría. Y comenzó a llorar. Pero Jesús lo perdonó. ¿Saben por qué Jesús lo perdonó? Porque Jesús sabía que él hablaba, porque lo amaba. ¿Sí me entiende? Porque mire, es bueno usted aquí harto de arroz, de pescado, decir una cosa. Yo he visto gente hablando ignorancia. Hermano, yo me paro delante del guerrillero del Paraco y le digo respeto. Eso lo dice aquí. Váyase allá donde están ellos y dígale para decir verdad. ¿Sí me entiende? Y Jesús entendió eso. Por eso la palabra no se cumplió en Pedro, no se cumplió en Juan, no se cumplió en Jacobo, no se cumplió en Tomás. ¿Qué era Tomás? Tomás era una persona, era un discípulo. El único problema de él es el problema de muchos evangélicos que siguen el evangelio pero son incrédulos. Uno le está diciendo, confía en Dios, Dios tiene la solución para ese problema. Y no. Ellos quieren buscar la respuesta de lo que necesitan por sus propios medios. Tomás era una persona que le dijo al maestro cuando Cristo resucitó: yo vi que te traspasaron el costado, muéstramelo para ver si tienes el costado traspasado, eres tú. Y Jesús no solamente le mostró el costado, sino que le cogió la mano y se la metió en el hueco y dijo: oh, maestro, tú eres, ahí está el hueco. Ahora sí creo. Así hay cristianos que tienen que ver las cosas para poder creer. ¿Sí me entienden? Hay gente, mira, hay evangélicos hablando de fe, pero hablan de fe porque ellos, hermanos, están esperanzados en algo, pero ¿sabe qué es la verdadera fe? Creer tú que las cosas te van a llegar cuando nadie te debe, cuando nadie te está guardando nada, cuando no tienes esperanza de trabajo, cuando no tienes esperanza de que nadie te regale nada. Y usted sabe, usted dice: yo creo que lo voy a tener, yo creo que me va a venir, yo creo que esto se va a dar y se me da. ¿Sí me entienden? Pero yo digo, yo no tengo nada, pero mi hijo está trabajando. Y cada vez que le pagan a mi hijo, le quito 200. Entonces yo digo, pónganme, le digo yo a la gente: no, yo tengo fe que este fin de semana, yo voy a tener la bendición. Pero yo digo eso con esa fe es porque yo sé que este fin de semana le pagan a mi hijo y le quito los 200 que siempre le quito. Esa no es la fe. La fe es cuando nadie te da nada. La fe es cuando tú sabes que no tienes de dónde, que por donde metas la cabeza vas a encontrar un vacío. Pero sabes que el Cristo de la gloria, el que pagó un precio por ti en la cruz del Calvario, ese tiene la bendición ya destinada para ti. Amén. Eso es tener fe. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es la certeza? El apóstol Pablo lo definió de esta manera: la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Es decir, usted está convencido que lo que está esperando le va a llegar. Usted está convencido. Y mire, ¿y qué cosa más grande y tan bonita cuando usted está convencido de lo que está esperando? Amén. Y tiene esa certeza de que le va a llegar. Pues seguro que le va a llegar. Esto no es paja, esto no es mentira, esto es verdad y me va a llegar porque el que me lleva es el Dios del cielo. Amén. Entonces, Pedro le está explicando y le dice: era necesario, hermanos míos, porque muchos estaban tristes, acongojados porque Cristo había muerto y que tal, no sé qué, y que... No, era necesario. Mire, hay cosas que son necesarias que pasan en la iglesia. Estamos en unos tiempos donde el diablo, mira, el escenario número 1 para el diablo hacer maldad es dentro de la iglesia. El diablo ve que hay una iglesia llena, hay una iglesia que tiene poder, donde el Espíritu Santo está haciendo obra. ¿Qué comienza a hacer para dividir esa iglesia? Que la gente se vaya, que la iglesia quede sola, que hayan escándalos, que hayan problemas. Pero siempre, hermano, hay un remanente fiel, hay un remanente firme, hay un remanente que persevera. En medio de la pandemia me llevaron por allá a una vigilia a un pueblo, que yo soy cofundador de esa iglesia. Una iglesia grande. El templo se lo estaba llevando el río y construyeron otro templo más grande y más bonito, y eso no le cabía a la gente. En ese pueblo había una sola iglesia. Ahora hay 3 iglesias.
porque el diablo entró y dividió. ¿Sí me entienden? ¿A quién usó para dividir? ¿A los vendedores de ron? ¡No! ¿A quién usó para dividir? Para sacar 3 iglesias de una. A los drogadictos, no. A las lesbianas, a las prostitutas, no. Usó a los mismos evangélicos. ¿Sí me entienden? Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Ahora, la Biblia habla de los divisionistas, de los que causan división, dice el apóstol Pablo: a los que causan división no te unté con ellos, ni los recibáis ni los diráis bienvenidos. Entonces usted tiene que luchar y tratar de que esa palabra de divisionista no se cumpla en usted. Que cuando alguien le diga vamos a dividir, que cuando alguien le diga vente para acá, que cuando alguien le diga anda conmigo, usted diga no, porque ya Dios me ubicó, ya Dios me estableció, yo sé al Dios que sirvo y al Dios que sirvo. A su nombre. Entonces, a veces es necesario que muchas cosas se levanten en la iglesia. ¿Qué dijo Pedro? Él era contado con nosotros y hacía parte de nuestro ministerio. La gente que es contada con nosotros muchas veces y que hacen parte del mismo ministerio son las que el diablo usa para cumplir su palabra y causar división y destrucción. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ser personas maduras, ser personas inteligentes. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia habla de cabeza. La Biblia habla de columna, la Biblia habla de cola. ¿Sí me entienden? Pero dice la Biblia que Él nos ha llevado a ser ¿qué? Cabeza y no cola. Y aparte de cabeza, hay un órgano muy importante en el cuerpo que es la columna, que es la que sostiene la cabeza. Un cuerpo que tenga la columna mala, la cabeza siempre va a estar así. Pille usted a toda persona que tiene problemas de columna, usted lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la columna, que es la que sostiene la cabeza, está afectada. Ahora, la cabeza es el órgano principal del cuerpo, pero necesita tener una columna buena para que la cabeza pueda estar así, erguida. Un cuerpo con una buena columna, la cabeza va a estar erguida. Pero un cuerpo con una columna enferma, la cabeza siempre va a estar inclinada al piso. ¿Sí me entienden? Entonces, Él nos llamó y nos estableció como cabeza y a otros como columna. Y las columnas en medio del vendaval, las columnas en medio del temblor, son las que sostienen la edificación. Amén. ¿Sí me entienden? Entonces, por eso es que las columnas, esta edificación tiene 12 columnas y no se pueden arrancar, no se pueden mover. ¿Sabe quiénes son los que se quedan en la iglesia en medio del vendaval? Los que son columnas. ¿Sabe quiénes son los que se van? Los que no son ni siquiera bloques. Ni siquiera son bloques, esos se van. No les importa nada. Pedro dijo: era necesario que esto aconteciese para que se cumpliese lo que dijo el Espíritu Santo por boca de David acerca de Judas, que era contado con nosotros y hacía parte de este ministerio. Ay, mi hermano, pero mira, si es que la hermana es el hermano y ese hermano estaba dentro de la iglesia, hacían parte de la iglesia, eran contados con la iglesia de aquí del barrio, pero hermano, le abrieron el corazón a Dios, al diablo, para que la palabra se cumpliera en ella. ¿Cuál palabra? Que dice que unos a otros se entregarían a la muerte. ¿Sí me entienden? Unos a otros. Y el apóstol Pedro lo está enseñando a los hermanos, a los cristianos. Es para que salieran del asombro. Era para que salieran de esa confusión que tenían. Y que había que seguir adelante, porque no podían quedarse ahí. Nunca, escuche bien, nunca el problema nos puede estancar. Nunca el problema nos puede detener en el viaje que ya Cristo trazó para nosotros. Porque si así fuera, no avanzaríamos nunca, porque todos los días tenemos que luchar contra un problema diferente. ¿Sí me entienden? A veces, cuando usted está recién casado o casada,
Primera lucha es con el propio marido o la propia mujer. Cuando ya tiene los hijos, ya el marido ya está todo viejo, ya se ha ido ajuiciando. O la mujer ya está toda vieja y ya se va ajuiciando, ya no le pone este problema. Entonces vienen los problemas ¿con quién? Con los hijos. Queriendo andar en la calle, queriendo andar con el uno y el otro, se pierde, vienen tarde de la noche. Y siempre vamos a tener una lucha. Pero ninguna lucha te puede estancar para que el propósito de Dios no se cumpla en tu vida. Siempre tenemos que avanzar. Por eso dice Pedro, era necesario. Y a veces es necesario la lucha, a veces es necesario la dificultad, a veces es necesario el inconveniente para que usted se afirme más en el Señor. A veces es necesario la enfermedad, porque ¿cómo podrá usted decirle a otro, yo tengo un Dios que sana, si tú nunca lo has necesitado ni para un dolor de cabeza? Bueno, no lo has necesitado porque nunca te has enfermado, pero tú lo dices por imaginación. Pero otra cosa es cuando tú dices, yo tenía un mal, yo duré un año un mal. El otro día le oí un testimonio a un predicador y él decía que duró un año entero con un oído enfermo y botaba materia, pero como él es un predicador de la fe y él se propuso en su corazón a sí mismo y dijo, no se lo dijo a ninguno, ni ninguno se lo enseñó, él mismo se propuso y dijo, no voy a ir al médico por este oído me lo tiene que sanar el Señor. Y dice que demoró un año redondito botando materia, rabiando, pero él decía, no voy para el médico. Se acostaba en la noche y rabiaba, y ese otro día amanecía amargado de todo. Él decía, no voy para el médico, tú eres mi sanador. Y él dice que un día en la iglesia donde él pastorea había invitado a un predicador de Puerto Rico que era cantante en el mundo, era cantante profesional, un cantante de fama, y se convirtió a Cristo y Dios lo está usando grandemente. Y dice que ese domingo lo invitó a predicar en su iglesia, y cuando estaba el hombre predicando, después que ya cantó y predicó, dice que Dios le dijo a él, escuche bien, Dios le dijo a él, ves y llévale $100 al predicador. Y él dice que salió, se metió la mano al bolsillo, sacó el billete de $100 y se lo entregó. Él dice que cuando le entregó los $100 al predicador, dice que como si le hubieran hecho así en el oído, y se metió en Dios, estaba sequecito, quedó sano. Pero tuvo que esperar un año el momento de Dios. Pero con todo ese oído enfermo, él salía por todas partes a predicar a Cristo. No permitió que el diablo a través de ese oído enfermo le estancara el propósito. Entonces todos tenemos una lucha, todos tenemos una dificultad, y esas dificultades es necesario que muchas veces lleguen para convertirnos a nosotros en personas de fe. Porque cuando nos convertimos en fe, cuando comenzamos a clamar, mira, cuando tenemos problemas, tenemos un hijo enfermo, tenemos hermanos, un problema de enfermedad en nuestro cuerpo, y clamamos y lloramos y tenemos la certeza que en cualquier momento Dios lo va a hacer. Hasta que llega el momento que Dios lo hace. Pero ¿qué pasa? Que cuando el mal llega a nosotros, lo primero que hace es que nos entristecemos, nos debilitamos, comenzamos a llorar, perdemos la fe, y la dificultad lo que tiene que hacer es fortalecerte más la fe. Entonces, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Con el salario de su iniquidad adquirió un campo.
de tierra que se convirtió en un cementerio. Y se lindó y se tiró de cabeza y se reventó. Porque así termina la gente que anda con Jesús, pero que no le han entregado el corazón a Jesús. Hay gente que anda con Jesús, pero no le han entregado el corazón a Jesús. Y lo ideal es que usted ande con Jesús y le haya entregado el corazón a Jesús. Que Jesús sea amo y Señor de su corazón. A su nombre. Que Jesús sea amo y Señor de su vida. Para que lo malo, lo negativo de la palabra no se cumpla en usted. Amén. Entonces, mis estimados hermanos, esta era la meditación que Dios tenía para nosotros en esta noche. Porque Él siempre nos ama. Y como nos ama, nos habla. Hermano, es necesario que muchas cosas malas pasen en tu vida. Pero es para fortalecerte más. Para enseñarte más. Y que nunca dejes de seguir fortalecido en esa fe. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios.